Hola, espero que estés muy bien. En este video te voy a mostrar algunas configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV 4K TCL C655, sea cual sea el tamaño que tengas en tu poder. Voy a mostrarte configuraciones de imagen recomendadas para contenido en rango dinámico estándar, también con alto rango dinámico HDR10 y con alto rango dinámico Dolby Vision. Antes de empezar, quiero mencionar algo que algunas personas aún no han podido entender. Primero, ningún televisor 4K va a hacer maravillas con contenido de baja resolución. Mucho menos ese televisor que es de gama media baja, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, con estas configuraciones, el contenido de baja resolución mejora por lo menos un poco. Ten presente además que si en algunas ocasiones notas contenido con demasiadas partes pixeladas, revisa la conexión a internet porque a veces también el resultado depende mucho de ese aspecto. Primero entonces vamos con contenido en rango dinámico estándar, principalmente en este caso aquel contenido que suele tener de base una relativa baja resolución que puede ser 1080p, 720p o menor resolución. Para esto vamos a oprimir el botón de las tres rayitas que nos saca este menú para accesos directos. Como ejemplo utilizaremos el modo de imagen estándar. Vamos aquí a ajustes de imagen. Vamos a configuración de brillo. Brillo en 100, contraste en 80, nivel de negro en 50, el contraste dinámico desactivado, ennegrecer también desactivado, el modo eco por supuesto también desactivado, micro dimming también desactivado y la gama de color incrementa su parámetro hasta 3. Vamos a ir atrás, vamos a color, saturación de color en 53, tinte en 0, el color dinámico en este caso te recomiendo activarlo. El filtro de luz azul desactivado a menos que quieras menos fatiga visual, pero obviamente la imagen se va a tornar demasiado amarillenta, por lo cual te recomiendo desactivarlo para este caso. Temperatura de color normal. Como ya he explicado en anteriores videos, la temperatura de color depende mucho del gusto de cada persona. Hay quienes prefieren una temperatura de color muy cálida para un aspecto cinematográfico y otros que prefieren una temperatura de color muy fría. En este caso, la mayoría creo que preferimos una temperatura de color estándar, o sea, en valor 0, ni cálida ni fría. Vamos a ir atrás, vamos al parámetro definición. Bájalo completamente hasta 0. ¿Cuál es el problema cuando el contenido tiene muy baja resolución? Y es que entre más incrementes este parámetro, el resultado va a lucir increíblemente terrible, con demasiada granulación y en algunas ocasiones demasiadas partes pixeladas. En este caso, bájalo totalmente. Sin embargo, si se trata de contenido en rango dinámico estándar pero que tenga una resolución, por ejemplo 4K, puedes incrementar este valor hasta 20. Pero como en este caso se trata de contenido en rango dinámico estándar pero de muy baja resolución, te recomiendo bajarle hasta 0. Reducción de ruido MPG en bajo, reducción de ruido en bajo y donde dice sin gradación también en bajo. Vamos al parámetro movimiento. Aquí también puede generar mucha polémica. Normalmente para un mejor resultado en cuanto a decrecer notablemente el efecto conocido como vibración, judder o en este caso temblor, te recomiendo colocar este parámetro activado, movimientos definidos, y aquí donde dice reducir temblor en 10. Sin embargo, quienes no gusten de una mejoría digital porque son cinéfilos de corazón, pueden simplemente desactivar este parámetro o pueden escoger el modo estándar para aplicar estas configuraciones y el modo cine simplemente desactivan este parámetro. Pero sé que a la gran mayoría de personas les gusta, incluyéndome, una mejoría digital para decrecer notablemente el efecto conocido como vibración o temblor. Aquí donde dice experto no debes modificar nada. Y listo, serían los resultados con contenido en rango dinámico estándar, en este caso especialmente con contenido que tiene una relativa baja resolución, pero recuerda que no vas a percibir maravillas, pero sí considero que el resultado
mejora aunque sea un poco. Ahora vamos con configuraciones para que el contenido que tenga alto rango dinámico, en este caso HDR10. Normalmente ese tipo de contenido además suele tener una alta resolución. En este caso utilizo como ejemplo la aplicación YouTube con un contenido que está en este caso en 4K con HDR y por supuesto automáticamente el televisor detecta que el contenido tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Vamos entonces de nuevo al menú. Vamos en este caso también con el modo imagen estándar. Vamos a ajustes de imagen, configuración de brillo, brillo en 100, contraste en 100, nivel de negros en 40, contraste dinámico desactivado, ennegrecer desactivado, mapeo de tono dinámico activado, micro dimming desactivado, gama de color en 2. Te preguntarás ¿por qué? Intenté buscar un equilibrio más o menos decente entre contenido que tenga así color y por supuesto brillo y contenido que tenga muchas escenas oscuras. Es decir, que si en algún momento estás viendo una escena así con mucho brillo y color y ocasionalmente aparece una escena con oscuridad, digamos que el resultado es más o menos aceptable o equilibrado. Y esto lo digo teniendo en cuenta que este C655 se trata de la versión sin Full Array y por supuesto sin atenuación local, o sea, la versión que viene con retroiluminación LED directa convencional. En algunos países viene con Full Array y atenuación local y en ese caso la configuración en este parámetro de configuración de brillo podría variar un poco. Te recuerdo, esta es la versión sin Full Array. No obstante, tú puedes aplicar todas estas configuraciones si de pronto percibes que el resultado en escenas oscuras sigue teniendo mucho efecto de nubosidad, entonces puedes jugar, puedes bajar aún más este parámetro hasta donde quedes a gusto y también puedes bajarle un poco a la cantidad de brillo para intentar decrecer aún más el efecto conocido como clouding o nubosidad. Vamos atrás. Color, saturación de color, te recomiendo incrementarlo hasta 60. Tinte está bien en 50. El parámetro color dinámico activado. Filtro de luz azul desactivado. Temperatura de color, ya te expliqué lo mismo. En rango dinámico estándar aplica, depende de tu gusto. Si quieres una temperatura de color más cálida y con aspecto más fílmico o cinematográfico, la incrementas. Pero creo que a la mayoría de personas les gusta una temperatura de color estándar o en 0, en este caso, ni fría ni cálida. Vamos atrás. Definición en 30, reducción de ruido MPEG en bajo, reducción de ruido en bajo, sin gradación en bajo. Movimientos definidos, activado, por lo mismo que ya expliqué en rango dinámico estándar. Pero si no quieres mejoría digital, simplemente lo desactivas. Pero sé que a la mayoría de personas nos gusta una mejoría digital para decrecer notablemente el efecto de vibración o temblor. Por supuesto, reducir temblor lo incrementas hasta 10 y en experto ya sabes que no debes modificar nada. Aquí experto es para quien tenga una sonda y cuente con el software para hacer una calibración más profesional. Pero como mencioné en anteriores videos, yo he visto en canales de YouTube muy recomendados como HDTV Test y el AOV Pasión de España, en donde realizan calibraciones y los resultados antes y después al ojo humano no es que varíen muchísimo. Tal vez una computadora los pueda detectar bastante, pero como te digo, una persona realmente puede que se arrepienta de haber pagado por una sonda o haberle pagado a un calibrador para que haga ese trabajo. No obstante, si tu televisor suele venir increíblemente terrible de fábrica, que muy rara vez suele pasar, en ese caso sí convendría pagarle a un calibrador o comprar la sonda o comprar el software. Entonces esos serían los resultados para contenido en alto rango dinámico HDR10. Recuerda, intentando encontrar un equilibrio entre escenas así con color y brillo y escenas que tengan mucha oscuridad. Vamos ahora con configuraciones de imagen para contenido con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Como estás pudiendo notar antes de continuar, con este tipo de escenas que tienen algunas partes oscuras se puede notar algo de reflejo viéndolas en una habitación iluminada. En ese caso, nada que hacer. Es un efecto simplemente de la pantalla de vidrio
que tiene, o de cristal que tiene el televisor. Entonces, como tal, estas configuraciones que te voy a mostrar también tienen el mismo objetivo de buscar un balance entre escenas que tengan brillo y colores y aquellas que puedan tener oscuridad, para intentar decrecer el efecto de nubosidad o efecto clouding sin afectar tanto el nivel de detalles. Pero te recuerdo que no vas a encontrar maravillas, porque te recuerdo que esta es la versión sin Full Array del TCL C655. Y además, en cuanto al Dolby Vision, como ya de pronto podrás saber, esta es una tecnología que cuenta con metadatos dinámicos, es decir que a veces puedes intentar modificar parámetros, pero esta tecnología de forma automática va a modificar el brillo y el nivel de detalles de acuerdo a lo que le convenga a cada escena. Pero te recomendaría aplicar lo siguiente. Recuerda, para encontrar un balance entre escenas con oscuridad y escenas con brillo y color. Vamos aquí a configuración de brillo. El contraste estaría bien en 100, nivel de negros en 45, gama de color en 2. Vamos a color, súbelo hasta 55, la saturación de color, tinte en 50, filtro de luz azul apagado, temperatura de color. Aquí entonces el Dolby Vision normalmente en los televisores suele venir modificado con una temperatura de color muy cálida para un aspecto un poco más cinematográfico. Digamos que en este caso te diría que lo dejes en -3 para que haya más o menos un equilibrio, pero ya sabes que si no te gusta, lo puedes colocar en 0. Vamos atrás, definición, bájalo hasta 20, reducción de ruido MPEG en bajo, reducción de ruido en bajo, sin gradación en bajo. Movimiento, también movimientos definidos activados. No obstante, recuerda, algunas personas prefieren no activar este parámetro porque les gusta disfrutar de una experiencia cinematográfica con el Dolby Vision, es decir, sin mejoría digital, aunque se pueda percibir algo o mucho de efecto de vibración o judder o temblor. Pero en este caso te recomiendo colocarlo activado y la reducción de temblor en 10. Y listo, ya sabes que en Experto no debes modificar nada. Y estos serían entonces los resultados con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Como te había mencionado, normalmente esta tecnología se encarga de subir o bajar el brillo de acuerdo a cada escena, teniendo en cuenta lo que le convenga principalmente al nivel de detalles. Eso sería todo por ahora. Luego sacaré un video con configuraciones para el modo juego de este mismo televisor. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal bien sea por medio de Baki, de Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, y también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.